Buenas noches. Es un honor estar aquí en la apertura. Es la segunda vez que vengo. Sería por ahí de 2010, cuando todavía estaba un mexicano, a quien saludo, Antonio Chávez Toro. Estaba también una amiga, Claudia, quien también estaba aquí. En aquel momento vine con Liora Stavchansky, tal vez la conozcan, y en aquel momento trajimos un muñeco un peluche de Lacan que se lo regalamos a Alfredo. Liora y yo lo hicimos, y también traje esa vez un software que fue mi tesis de maestría, un software donde hacía la relación entre diacronía y sincronía en la parte matemática de la carta robada. De eso fue mi tesis de maestría. Quise hacer un material didáctico, y entonces con eso mismo me podía titular de maestría, pero tenía que explicarlo, y al momento de explicarlo me salieron 120 páginas, entonces no me ahorré la tesis. Solamente el planteamiento del problema, la hipótesis, todo eso era más bien en tono expositivo. Entonces, de esa manera agradezco muchísimo a Ricardo Kwasniku por la invitación, también a Luciano Lutero porque fue por medio de la universidad que yo pude justificar venir aquí a Apertura por medio de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, que es donde soy académico. También a Alfredo Edelstein por la invitación, y por supuesto a Débora Babichenko, que está aquí, con quien he compartido mucho de mi investigación, sobre todo en los últimos 2 años que estuve en París, y bueno, y por recibirme en su casa. Bien, lo que les voy a exponer a continuación es a manera de es en tono expositivo. Si de verdad ustedes consideran que es importante interrumpirme, lo pueden hacer, pero como es un tono más expositivo, preferiría que no. Lo pueden hacer, puedo apuntar la pregunta, y si es pertinente lo hago ahí. Lo que sí sería muy complicado sería interrumpir para hacer una discusión. Les propongo que las discusiones al final, si tienen una duda puntual, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Eso es lo que les propongo. Lo que les estoy presentando nuevamente es una tercera parte de mi tesis de doctorado. Es una investigación que más o menos me tomó 6 años, pero tengo 10 años pensándolo. 6 años consiguiéndolo, concretamente en la escritura, y 3 años directamente en la investigación. Directamente. Yo comienzo mi investigación de doctorado con la conclusión de mi tesis de maestría. Es el mismo punto en donde yo termino, comienza mi tesis de doctorado, y es una frase que Débora cita en su tesis de maestría, y es la siguiente: el psicoanalista piensa como matemático y actúa como poeta. Estoy en terreno peligroso, ya sé. Es algo que Polo Hanasun, quizá el freudiano más importante del mundo, cuando habla de Freud en su libro sobre epistemología freudiana, dice que el psicoanalista freudiano piensa como físico. Su forma de pensar es a partir de la física, mientras que su actuar tiene más que ver con la química. Es muy interesante. Yo parafraseo a Sun, y lo que planteo es que el psicoanalista lacaniano piensa como matemático y actúa como poeta. Parto de esa hipótesis, llegué a otras cosas, y puedo sostener que con matices que eso se sostiene en una parte. Yo parto de una epistemología, de la epistemología francesa, de principios del siglo XX y de posguerra, pero sobre todo esos principios del siglo XX, porque es lo que va a influir en Lacan. Estoy hablando de Poiré, estoy hablando de
Canguilhem, estoy hablando de Roger Caillois. Para todos los epistemólogos franceses que generalmente venían de los países de la Unión Soviética, había dos discusiones. Esto lo plantea muy bien Alain Badiou, es uno de mis grandes interlocutores el día de hoy, y lo plantea en términos de el vitalismo y las matemáticas. Vienen de esos dos lados. Y van a ver que hay todo, esto lo plantean en un libro sobre la filosofía francesa, la aventura de la filosofía francesa, no recuerdo cómo se tradujo al español. Y lo que va a plantear es que la parte matemática es una cuestión muy conceptual, mientras que la parte vitalista tiene que ver con una forma de pensar la biología. Pero ¿qué es lo interesante de la epistemología francesa? Que puede liberarse del cientificismo, del positivismo, lógico o no, anglosajón. Esto significa que la religión, que la poesía o que la biología tiene una epistemología, produce un saber, y ese saber se puede formalizar, y tienen tienen efectos eso en Bachelard, en Althusser, y esa es la manera en que está pensando Lacan. Evidentemente también está Jean Hippolyte, está todos estos hegelianos, Hippolyte, olvido el nombre del Kojève es también muy importante, esta idea de la secularización de la religión, y entonces cómo el cristianismo y el judaísmo son las condiciones para que aparezca la ciencia en Occidente. ¿Por qué parto de ahí? Esa es la primera patita de mi planteamiento. La segunda patita de mi planteamiento es Heidegger, cosa que uno de mis jurados, Jean-Pierre Clairaut, me estuvo todo el tiempo diciendo que estaba errado. En fin, lo sigo sosteniendo, en parte. Heidegger, ¿por qué Heidegger? Heidegger va a hablar de la ontologización del ser, y él habla también, otro término técnico, lo explico rapidísimo, que es toda la filosofía, lo voy a decir en mexicano, valió madre, toda la filosofía en el momento mismo en que se fundó. Sócrates, Platón y Aristóteles plantearon muy mal la filosofía, es decir, cada vez que se preguntaban por el ser, respondían por medio de un ente, de una cosa, de una sustancia. Eso le llamó el olvido de la pregunta que interroga por el ser, en términos técnicos. Y la filosofía griega, cada que se preguntaba por el ser, respondía con un ente, con una cosa, una sustancia, que es el fuego, la tierra, el agua, incluso las matemáticas, pero en términos sustancializantes. Después viene la filosofía cristiana, judio-cristiana, y va a ser el mismo movimiento. Cuando se plantea la pregunta por el ser, responde con un ente, y ese ente es Dios, la sustancia, ¿no? El motor. Hace una apropiación de aristotélica, el aristotélico tomismo, en fin. Y después viene un tercer momento. Esto está en Kojève y está en Coiré. No en términos heideggerianos, ese es el punto. Para mí es Heidegger la de epistemología francesa de principios del siglo XX. Esas dos cosas van a producir, son los dos elementos más importantes para mi planteamiento en términos epistemológicos filosóficos. Y entonces viene la modernidad, y la modernidad crea nuevas posibilidades. Aparece por fin la cuestión del sujeto, un tema importantísimo para Lacan, y Descartes y Hegel lo que van a hacer es, van a dar las dos coordenadas de la nueva ontologización del ser. Es decir, nos preguntamos por el ser y respondemos con un ente. ¿Y cuál es el nuevo ente? La cosificación, el cogito como una esencia. Básicamente es la psicología. La racionalidad está ubicada en alguna parte del cerebro o de la mente. La mente y el cerebro, ahí radicaría la razón absoluta. Es una ontologización del ser, eso. Ya no en la physis, ya no en Dios, sino en una razón ubicada en los sujetos.
el estallido del espejo va a comenzar con eso. Dices, es toda el estallido del espejo como experiencia psicoanalítica se opone, no psicoanalítica, como experiencia psiquiátrica, se opone a la filosofía del cogito. Y va a ir contra Sartre y contra Descartes. Es curioso porque ya lo digo un poco rápido, en el tiempo lógico y el acepto de septimia anticipada utiliza por primera vez el sintagma, el retorno a Lacan, y es un retorno a Descartes, a Descartes. Bien, planteando estas dos cosas, ¿cuál es la solución de Heidegger? La solución de Heidegger es vía Nietzsche. En Nietzsche habría un cierto rompimiento, pero no de manera decidida, y entonces la única manera de poder hablar del ser sin identificarlo es la poesía. La poesía de Hölderlin, la poesía de Tartl, la poesía de Celan. Y Lacan, por supuesto, ¿qué es lo que hace en su retorno a Freud, 1952-1953? Simbólico, imaginario, real, una conferencia que da, la conferencia del discurso de Roma, pero también por escrito en Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje. Esa es la respuesta. Y es heideggeriano el movimiento. Pero hay algo extra, ahorita les digo. Si nosotros queremos hablar de el ser del inconsciente, la primera tentación es identificarlo. Identificarlo implica biologizarlo, implica concebirlo como una interioridad mental. Es una estupidez. El mismo diagnóstico que hace Heidegger lo hace Lacan para el psicoanálisis. ¿Cómo hacemos para poder plantear la pregunta por el ser de lo inconsciente sin identificarlo? Y su respuesta es la poesía. ¿Cómo? Función y campo de la palabra, poesía, y del lenguaje, poesía. Es decir, por supuesto que no es poesía en el sentido de declamar, de hacer rimas, sino de una formalización de por medio del lenguaje. Es decir, en otros términos, la manera de poder hablar del ser de lo inconsciente y no identificarlo en una manera psicológica es pensando que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es la respuesta. El inconsciente no son las neuronas, el inconsciente no es la biología. Además, el Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje empieza con una paráfrasis, con un epígrafe que es irónico, y es todo el proyecto de Naja Sartre, quien es el presidente de la Sociedad Psicoanalítica de París, la SPP. Y es que el futuro del psicoanálisis tiene que ser la biología humana. Y Lacan responde Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje. Pero hay un twist, hay algo extra. Y tiene que ver con o sea, el diagnóstico es heideggeriano, la solución es heideggeriana, pero hay algo extra. Después Lacan, muy pronto, en Función y Campo de la Palabra y el Lenguaje, y les digo por qué, ahorita les digo por qué, Lacan plantea que también hay otra forma de desontologizar al ser. No plantearlo en términos psicologizantes, no plantearlo en términos biologizantes, no plantearlo en términos de una sustancia que radicaría en el cerebro, en la mente, lo que ustedes quieran. Es el psicologismo. Psicologismo, biologicismo. Hay otra alternativa no excluyente. No solamente responde con el poema heideggeriano, es decir, la palabra y el lenguaje, sino responde con las matemáticas. Eso es impresionante. Y eso nunca lo podría responder Heidegger, porque Heidegger plantea que las matemáticas son ciencia, la ciencia es técnica, y por lo tanto la técnica es la forma más refinada de ontologización del ser, pura metafísica en términos de Heidegger. Para Lacan no. Lacan logra entender por la epistemología francesa, por una vertiente, no la vertiente del vitalismo. La vertiente del vitalismo le permite pensar que en la biología o en la religión o en la propia poesía hay cosas interesantes en términos de, si se formaliza en términos de saber, hay producción de saber riguroso, tan riguroso como la ciencia. Pero estamos hablando de Brunswick, y Brunswick va a plantear que las matemáticas son un pensamiento. Esta frase va en contra de la técnica, va a contrapelo de la frase de Heidegger, la ciencia no piensa. Y para Brunswick, pero también para Lacan, pero implícitamente,
¿De dónde lo discierno? De Badiou. Un capítulo de un libro que se llama Breve Tratado de Ontología Transitoria, en donde dice las matemáticas son un pensamiento. ¿Qué significa que las matemáticas son un pensamiento? No se puede leer sin Mallarmé. Mallarmé va a plantear ningún golpe de dados podrá abolir el azar. Significa que en las matemáticas hay un momento, en términos mexicanos, en donde la puerca tuerce el rabo. Es decir, hay un punto en donde las matemáticas se encuentran con un callejón sin salida, y ahí es donde tienen que pensar. Y todo pensamiento es contingente. Es bien interesante. O sea, las matemáticas piensan no en el cálculo, no haciendo un mapeo de la realidad, sino en el momento en que, cuando uno sustrae la propia sintaxis, empieza a ordenar sintácticamente y de pronto se encuentra con una contradicción. Y en esa contradicción no puede salir adelante si no inventa algo nuevo. Y eso nuevo no lo puede encontrar en la realidad. Y eso es pensamiento. ¿Me siguen? El pensamiento es tomar un riesgo. Pongo ejemplos muy concretos. Todo el álgebra funciona perfectamente bien, excepto en la raíz cuadrada de un número negativo. Y eso plantea una serie de problemas hasta que se tiene que inventar una cosa rarísima que se llama el número imaginario. Y hay una serie de procedimientos, y los filósofos discutían si el número imaginario era un ente, otra vez tratando de identificarlo, es un ente que circula entre el ser y el no ser. Era un ente anfibio, le llamaban. Y bueno, lo mismo ocurrió con la aritmética. La locura de la aritmética, el punto de impas de la aritmética es el cero. Y hay que inventar el cero. Y en la teoría de conjuntos hay una cuestión que tiene que ver con el axioma de decisión, o con la diagonalización en Cantor. Y entonces tenemos que empezar a inventar cosas que antes no existían. Y cuando se inventa algo que no existe en la realidad, por supuesto que hay luchas políticas, pero al mismo tiempo, cuando se toma por supuesto que existe la raíz cuadrada de un número negativo a partir de una invención, esa invención resuelve 500 problemas de la física, de la química, de las matemáticas y de otras cosas. Es algo muy importante en Coiré. En Coiré no son los descubrimientos empíricos los que producen revoluciones científicas, sino es un nuevo lenguaje. Es decir, en términos matemáticos, es un nuevo tipo de matemáticas. Las matemáticas no son un lenguaje, pero es todo un problema que no voy a meter aquí. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que Lacan hace el mismo diagnóstico que Heidegger, pero contra Heidegger plantea una alternativa no excluyente. O sea, es poema y matema. De eso es mi investigación. Mi investigación es la relación entre poesía y matemáticas en Lacan. Porque cada vez que plantea algo matemático, habla de poesía, o de literatura, o de estética. Y cada vez que plantea algo estético, poético, literario, mítico, empieza a introducir matemáticas, Lacan. ¿Por qué hace eso? Esa es mi pregunta. Parto nuevamente de la frase: el psicoanalista piensa como matemático, pero actúa como poeta. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué me encontré? Los resultados de todo eso. ¿Cuál es el material que yo estudio? El material que yo estudio primero es, me voy a Freud, me voy a Lacan. No hay continuidad entre Freud y Lacan, pero quiero ver qué cosas toma y qué cosas no. Por ejemplo, solamente hay una sola referencia, ustedes ya la saben, la referencia matemática de Freud, explícita, que es la de Rousseau, ¿no? En donde, para que no piense en sexo, tiene que estar pensando en matemáticas, y termina planteándose preguntas como cuál es la fuerza que tienen dos cuerpos cuando chocan, o cuál es el volumen que desaloja un cilindro cuando se le introduce un cono. Pero hay cosas implícitas, hay cosas implícitas matemáticas en Freud, muchas. Sus referencias a la óptica, para hablar del aparato psíquico, hay una serie de formalizaciones en su proyecto de psicología para neurólogos. Uno puede pensar, o me voy muy lejos, pensar un cierto pensamiento diagramático en términos de Charles Sanders Peirce, o en términos de Châtelet, o en términos de Feynman, el físico. Hay un cierto pensamiento diagramático en el esquema del peine.
cosas súper interesantes. Entonces voy y busco la mayoría de las referencias que encontré sobre poesía en Freud y luego en Lacan. No, en Freud no busco muchas. Busco más o menos cuál es el abordaje principal y qué hay de continuidad y discontinuidad entre Freud y Lacan en la poesía. Y en Lacan busco la mayor número de referencias poéticas. Ahí fue un problemón, porque ¿qué entendía por poesía? No lo voy a explicar porque es otra conferencia eso. Y después hice todo un scanning o un peinado de las referencias, todas las referencias matemáticas que pude encontrar en los seminarios y los escritos de Lacan. Tienen ustedes una hoja aquí, y en esa hoja pueden ver, en la segunda hoja, por ejemplo, ven el seminario sobre la técnica psicoanalítica, así es el título. La edición de Miller le pone los escritos técnicos de Freud, la palabra en la referencia, y entonces hago esta serie de tablas. Hago lógica, diagrama, y entonces veo todas las frases que tienen que ver con eso. Si lo ven atrás, luego viene matemáticas, Diedro de 6 caras, autores que tienen que ver con las matemáticas o con la física, o filósofos que tienen que ver con las matemáticas, luego objetos y temas, y luego matemas, escrituras algebraicas o algoritmos, escrituras. Y me voy seminario por seminario, los 27 seminarios. Bueno, entre 28 con el del hombre de los lobos, bueno, un problema, ¿no? Y hago estas tablas. Eso me tomó más o menos como 3 meses. Y después lo que hago es en bruto, con las 27 páginas tiradas en el piso, digo, bueno, ¿cómo organizo esto? Ese es mi material en bruto, o sea, mi investigación es en bruto, tal cual. Podría haber hecho una serie de estadísticas, pero lo que hice es una cierta taxonomía. Cuando lo presenté en mi defensa de tesis, me decían que era una taxonomía casi botánica. Desperté la cosa al revés. Cuando uno empieza a estudiar a Lacan, se da cuenta que hay ciertas cosas matemáticas, pero no sabe uno muy bien qué. Y normalmente piensa uno, bueno, el nudo Borromeo, pero parece un dibujito o unos diagramas de Venn. Los matemas, unas escrituras ahí medio extrañas que parecen fórmulas de la física. O los grafos y los esquemas que al principio uno piensa que no son matemáticos, es un dibujito, ¿no? Es una ilustración. O ciertas metáforas matemáticas, ¿no? Pero más allá de ahí uno no va más lejos. ¿Con qué me encontré después de trabajar en todas estas referencias matemáticas? Fue realmente un encuentro. Es decir, estas veces que de por sí uno se ponía borracho seguido, pero cuando uno encontraba eso se ponía borracho una semana. O sea, uno se entusiasmaba mucho y decía, no puede ser esto. ¿Cuáles son las cosas que me encontré? Muy rápidamente me encontré que había una distinción entre formalizaciones y matemas. Es la primera 2 diferencias que hago. Pero no sabía si el esquema, los modelos, los grafos, la topología entraba en alguno de esos 2. Y lo que dije fue, me empecé a dar cuenta que había una serie de objetos. Jugaba con la palabra en francés sujet et objet. Sujet-objet es temas y objetos matemáticos fragmentarios. Objet es sujet mathématique fragmentaire. Es como lo pensé. Entonces encontraba el triángulo de Pascal, la lógica modal, la teoría de juegos, las series de Fibonacci, cosas ahí. Y entonces yo decía, bueno, pues ahí está el nudo Borromeo. Es un objeto matemático fragmentario. Y entonces lo empecé a catalogar. Pero no solamente era catalogarlo, no solamente era hacer una taxonomía, sino era ¿cómo funcionan? ¿Cuál es la diferencia entre formalizaciones, matematizantes o no, entre matema y entre objetos fragmentarios? ¿Qué hay ahí? Hasta que de pronto leyendo en inglés me encontré con una palabra que se repetía cuando se referían a los grafos, a los esquemas. Hay mucho trabajo en Estados Unidos y en Inglaterra sobre topología en Lacan. Y de pronto, una y otra vez aparecía un término que era diagrama. Diagram. Una y otra vez, hasta que dije, ahí está. ¿Cómo? Me empecé a encontrar con Charles Sanders Peirce. Tiene toda una serie de pensamiento diagramático. Y después, Deleuze y Guattari
retoman a Charles Sanders Peirce para hablar de un pensamiento diagramático, el pliegue, el barroco. Y después, tómala, Châtelet, Gilles Châtelet, un epistemólogo de la época de un poquito posterior a Lacan, empieza a hablar de pensamiento diagramático y cómo funciona el pensamiento diagramático para la física. Le pregunto en mi examen al final de mi defensa de tesis a Jean-Pierre Clairaut que si él sostendría la idea de que Lacan leyó a Peirce y su pensamiento diagramático. Me dice, seguro que sí. Hay una referencia en el seminario 18-19 sobre el triángulo semiótico de Peirce, y no se puede pensar el triángulo semiótico de Peirce sin el diagrama. Y entonces dije, pensamiento diagramático. ¿Y qué puse ahí? Puse modelos, esquemas, grafos. Es una taxonomía que utiliza Alfredo Edelstein y que yo retomé de ahí. Pero después puse el grafo es topología de grafos, y después topología de superficies, y luego topología de nodos o de nudos, y después topología de trenzas. Y después me empecé a dar cuenta muy rápidamente que la topología era el corazón del pensamiento diagramático. O sea, ¿qué es lo que diferencia a un dibujo de un diagrama? La topología. Entonces ya empecé a encontrar con cosas más interesantes. Bien, no les hago el cuento muy largo. De pronto me vuelvo a encontrar con otra cosa, pero ya no la logré escribir como resultado de mi investigación. Yo terminé de escribir mi tesis el 23 de diciembre de 2017. Iba a escribir algunas líneas de fuga, algunas cosas que se abrían. Dije, no, ya estoy harto. Paz. Las tengo apuntadas en mi cuaderno, no voy a escribir eso. ¿Qué les importa a mi jurado? Paz, cerré. Pero me quedé con una duda. Un poco lo abrí en las conclusiones, y yo hablaba de un quinto objeto matemático. Estoy utilizando el término objeto matemático en el sentido más laxo, en el sentido intuitivo. No es un objeto matemático en términos como de definición matemática. Y sería algo muy interesante que se llama numericidad. Y lo que hice fue, 5 de mayo, voy a defender mi tesis en París. No era cualquier fecha, es la batalla de Mayo, es cuando los mexicanos sacamos a patadas a los franceses. Entonces no era cualquier fecha. Fui a defender mi tesis y después de eso dije, tengo que desarrollar el tema de la numericidad, y lo que hice es pedir una beca para poder estudiar este verano en la Universidad de Bristol con un filósofo de las matemáticas, un amigo, Tsuchento, sobre, si no estaba diciendo, perdone la palabra, una serie de boludeces sobre el diagrama y sobre la numericidad. Fui a investigar esas dos cosas y lo que me encontré fue algo muy interesante. Bien, ¿qué más encontré? Voy rápido. ¿Qué más tenemos? Bien, me encontré varias cosas. Me encontré que rápido en mi tesis, no en la parte matemática, hoy te explico la parte matemática, que la alternativa a la ontologización del ser, la solución alternativa a la ontologización del ser son las matemáticas. Ya lo expliqué. Que Lacan repatria a los poetas a la República del Psicoanálisis. Sé que eso es riesgoso decirlo aquí, pero yo estoy convencido de que Lacan hace dos movimientos muy interesantes. Hace un movimiento heideggeriano subversivo, un cuarto de vuelta. La subversión se puede plantear en términos matemáticos, es un cuarto de vuelta, y lo que hace es sí Heidegger, pero Heidegger con matema, poema matema, y repatria a los poetas y les quita la parte romántica. Ahorita les explico esa parte. O sea, Lacan toma todos los poetas, las ficciones, hay una frase interesantísima que yo me encontré, está en la Chose Freudienne, la cosa freudiana, escritos 1 o 2, no recuerdo en cuál está, y donde dice el psicoanálisis es la ciencia de los espejismos. Y entonces uno empieza a ver muy rápidamente que el psicoanalista lacaniano toma en principio las ficciones, las ilusiones, la imagen, la mentira, y produce algo con eso. Entonces el psicoanálisis es la ciencia de los espejismos, y eso le permite a Lacan interesarse por la poesía,
por los mitos, por las ficciones. O sea, cuando yo hablo de poesía en términos heideggerianos badianos. Y lo desromantiza. ¿Qué significa lo desromantiza? La poesía no es una forma de acceso a las profundidades del ser. Si no seríamos lacaniano-jungianos. Y les voy a decir cómo se llama eso. Esa vertiente es la bataillana, de George Bataille. Es pensar que lo real es lo real no coereano, sino lo real bataillano, de George Bataille. Entonces hay una repatriación de los poetas que fueron expulsados de la República de Platón. Lacan los recoge y los introduce nuevamente al psicoanálisis, a la República del Psicoanálisis, vía Jacobson. Y esa apoyada es apoyada por otra persona que me ayudó también mucho, que es Bárbara Kazan. En el transcurso de mi investigación... Oye, Carlos, sí. ¿Qué sería esto de la poética desde Badiou y Heidegger? Uy, es un tema, todo un tema, eso daría para otra conferencia, pero sí, más o menos, sí, más o menos sería que ese es otro de los resultados de mi investigación, y es muy interesante porque incluso en la defensa de tesis aparecen cosas nuevas. Cuando me preguntan, ¿usted está por la vía de Heidegger o por la vía de Jacobson? Y en ese momento respondí por Heidegger, y después le escribí un argentino, Dardo Escavino, traductor de Deleuze, después de Badiou, y me dice: no, Carlos, estás mal. Quien está interesado por la poesía heideggeriana soy yo, tú estás interesado por la jacobsoniana. Y la poesía heideggeriana va más por el lado del claro del ser y por una visión romántica de la poesía, mientras que Jacobson se va a parecer más a Girondo, a Joyce, o a lo que llama Bárbara Kazan la logología, por ejemplo. Tiene que ver con el integral de los equívocos, tiene que ver con la Lalanga. Mientras que en Heidegger son grandes metáforas productivas, no son metáforas referenciales, pero que abren un claro de ser y posibilitan pensar nuevas cosas. No son referenciales, pero siguen siendo románticas las metáforas heideggerianas. La poesía como metáfora, como claro del ser, sigue teniendo un tufo, un cierto olor a romanticismo, aunque no tenga profundidades. Es algo que necesito apuntalar más, pero ya esa distinción es muy interesante. Lean Joyce el síntoma en otros escritos, no lo pueden leer en español, lo tienen que leer en francés y en voz alta. Y cuando lo lee en voz alta empieza uno a escuchar cosas que no escuchaba antes. En fin, por ahí ya esta distinción entre eso es un resultado muy interesante. Otro, tuve que hacer la relación entre poesía y matemáticas. O sea, es una locura. ¿Cómo hago si hay miles de referencias, no sé si miles, cientos de referencias matemáticas y cientos de referencias poéticas? Lo que hice fue agarrar 3 momentos y ver en esos 3 momentos cómo se vincula. Hice un estudio de caso, no de casos clínicos, de casos de cómo se relaciona la poesía y las matemáticas en 1954 más o menos. Después, cómo se relaciona poesía y matemáticas a partir de la pintura y la topología, que son los seminarios del 12 al 14. Y después hice la relación entre poesía y topología, que es en el llamado ultimísimo Lacan. Y entonces hice ese estudio de casos. Hasta a qué conclusiones llegué, caso por caso. Fue un poco frustrante, pero encontré algunas cosas interesantes. Deseché una hipótesis que me la había sugerido Jean-Michel Vapereau. Todavía iba en aquel momento a París, ya hace mucho que no va para allá. Y lo que él me decía es que mi problema era básicamente un problema entre palabra y escritura. Lo empecé a investigar. Básicamente para Jean-Michel Vapereau el problema entre palabra y escritura se resuelve en términos topológicos. El interés por la topología iría por ahí. Lo estuve discutiendo varias veces con Badiou, y Badiou me dijo: eso es un problema de rellano, no se meta por ahí. Es mucho más interesante plantearlo en términos de poema y de matema, y realmente va más por allá. Esa fue una de las soluciones que di. Y por otro lado me encontré con una cosa bien interesante. La frase del psicoanalista piensa como matemático y actúa como poeta, ¿en qué resultó?
una frase mucho más interesante. La poesía y las matemáticas son el corazón del lenguaje, en tanto invención, en tanto novedades. Forzan al lenguaje de manera inmanente para crear algo nuevo, pero desde los dos extremos contrarios. Uno desde la equivocidad, la poesía, y otro desde la univocidad del vacío. Tiende a la univocidad del vacío. Es todo un asunto. Entonces las invenciones matemáticas tendrían que ver con un acercamiento al borde del vacío, como univocidad del vacío, mientras que inventan un nuevo lenguaje. Es todo un problema el asunto de si las matemáticas son ontología o son lenguajes. Todo un problema badiuano, y además que tiene consecuencias en la manera de pensar las matemáticas y la física, y tiene que ver con la querella entre matemáticas y lógica, que no son lo mismo. Es un problema, ¿no? Y la poesía iría más por el lado de la invención a partir de las equivocidades. Ahí el concepto de Dardo Scavino a partir de la poesía de Girondo es altamente productivo, que es la idea de mimema, unidad básica de mímesis. Súper interesante, inventado por un argentino, ¿no? ¿Y qué es eso, güey? El mimema es la unidad básica de mímesis, implica, quiere decir que es lo que produce un equívoco y te pasa del registro léxico al registro gramatical, o del registro gramatical al registro homofónico, fonético. Entonces es muy tramposo. El mimema lo que hace es lanzarte sorpresivamente a otro registro, básicamente. Y eso te puede dar cuenta, con eso puedes dar cuenta de manera científica, poética científica, es muy interesante, las formaciones de la inconsciencia. Pero cuando dices salto de registro, ¿a qué te refieres? ¿A los registros de... Si yo digo la perra de mi tía, la perra de mi tía tiene una anfibología, es decir, es ambiguo, y se puede referir a un sustantivo, o sea, el equívoco es gramatical, pero también lanza de lo gramatical a lo léxico. O unos ovarios. Te manda del registro gramatical al registro fonético. Unos o varios, o unos ovarios. Llamado unidad básica de mímesis. Sí. El mimema. Okay. Eso es bien interesante en la poesía de Girondo. O una cuestión muy gráfica. O sea, tú puedes ver ciertos poemas de Girondo en donde lo importante es la O, no como fonema, sino como forma. Habla de los hongos, y entonces ves las formas. Es interesantísimo. En fin, pero eso da para bastante. La posición de Badiou es que, aunque en la práctica psicoanalítica es el mundo de la equivocidad, en el fondo uno llega a servir un vacío. Y entonces es la importancia del matema y no del poema. Es toda una discusión. En realidad... Porque pero en el sentido heideggeriano, con el Lichtung, sí, en realidad... es el claro del ser, el Lichtung. Ajá, no se sortea la cuestión de la ontología, porque el Lichtung es el momento en el que, digamos, Heidegger, ante la pregunta por el ser mal planteada de acuerdo a sus términos, introduce el factor tiempo, ¿no? Entonces el Lichtung sería ese tiempo en el que el ser se le revela al ente. Entonces ahí no queda sorteada esta cuestión, digamos. No queda sorteada. Es todo un problema para resolver. Y que no para resolver, un problema para plantearlo en términos psicoanalíticos y cómo... O para dejar de plantearlo. O para dejar de plantearlo. O para desembarazarse de Heidegger, que eso es lo que me decía Jean-Pierre Clermont. Me decía, no se vaya por el lado de Heidegger, váyase por el lado de Jacobson. Básicamente, hay otro motivo. Me caen muy mal los lacanianos heideggerianos. Me caen muy mal. Me caen mal los planteamientos heideggerianos lacanianos. O sea, toda una idea de lo real como una fuente inagotable de cosas, ¿no? Y va por el lado de la Lichtung. Entonces, para mí era la vía matemática, pero no me podía hacer el boludo respecto a todas las referencias poéticas que había acá. Entonces me lo tenía que plantear.
Y entonces, ¿cómo es esa articulación? No respondí de manera definitiva, encontré algunas cosas que ahora me sirven para seguir investigando. No voy por la vía poética, porque si no, además estoy en un terreno peligroso aquí, pero que te comemos. Entonces no voy a poner ahorita a discutir eso. Si otro día me invitan, con mucho gusto vengo y hablo de eso, pero hoy mejor prefiero plantearles qué encontré en las matemáticas. Y voy a empezar con los objetos más interesantes y de los que menos se han hablado. Voy a empezar con la numericidad, luego con el pensamiento diagramático, y luego voy con los sujets, objets mathématiques, y finalmente voy con formalizaciones y matemas, porque de eso sabe mucho, por supuesto. Pero voy rápido. Entonces, pero esas son las cosas que me encontré en general, pero ahora sí voy a los... Yo pasé entonces de... Hay un modo Borromeo, hay un matema, están los grafos y los esquemas, hay unas metáforas matemáticas a plantear. Hay formalizaciones, hay matemas, hay objetos fragmentarios, hay diagramas y hay numericidad. Son los 5 grandes objetos matemáticos. Y tienen una función. Entonces lo interesante es que la función del diagrama te permite ver cosas que no podías ver con el objeto matemático fragmentario. Y el objeto matemático fragmentario te da la pista de cómo funcionan ciertas formalizaciones. Entonces se van apalancando de cierta manera y te van dando cosas interesantísimas. Eso es lo que es muy interesante cuando uno hace una investigación. No la clasificación, eso es que ya de por sí uno como obsesivo sí se divierte mucho y con hacer esas taxonomías. Pero empezar a encontrar cosas que uno no sabía es bien interesante. Bien, ¿qué es la numericidad? La numericidad es el primer objeto matemático que plantea Lacan. Históricamente. Utiliza la teoría de juegos. Lacan está enamorado de la psiquiatría inglesa. Psiquiatría inglesa y la guerra. Otros escritos. Está enamorado de la teoría de juegos, es decir, básicamente tiene una visión un poco romántica de la Segunda Guerra Mundial, en donde Turing, en donde von Neumann, en donde Morgenstern, teóricos de la teoría de juegos, permitieron decodificar ciertas maquinarias nazis y entonces ganar la guerra. Pero también ganaron la guerra, y lo dice Lacan. Esa es la afirmación de Lacan. Jean dudo un poco de eso, ¿no? Es porque Riquet y Bion organizaron grupos de locos, mutilados, desempleados, y entonces permitió una identificación horizontal y no vertical. Y entonces es una crítica para Lacan. A partir de Bion, él va 2 meses a Inglaterra, en 1944, y va a estudiar con Bion y con Riquet, y dice que lo que ellos hicieron, además de que permitió que ganara la guerra a Inglaterra, el Reino Unido, es una forma de pensar las identificaciones horizontales y no verticales, que es la más en psicología. Entonces empieza a interesarse por la cuestión los textos sociológicos de Freud, los mal llamados textos sociológicos. ¿Dónde está eso? ¿Cómo piensa la masa en psicología? La psicología de las masas, Lacan, a partir de la numericidad. Es impresionante. No le va a llamar nunca numericidad, nunca van a encontrar el término numericidad en Lacan. Pero está ahí. ¿Cómo? El tiempo lógico y el acepto de certidumbre anticipada, y un texto que publica después, pero es anterior de su escritura, que es el 13 y la lógica de la sospecha. En el 13 y la lógica de la sospecha, tú tienes 13 monedas. Es un problema de teoría de juegos clásico. Son 12 premios de 12 monedas y una balanza, y entonces tienes que descubrir dentro de las 12 monedas la que es falsa, pero no sabes si pesa más o pesa menos. Y entonces el primer movimiento intuitivo, y las matemáticas son contraintuitivas, que uno quiere hacer es separar las 12 monedas en 6 y 6, y entonces ponerlas una en cada balanza. Pero claro, nunca vas a saber cuál pesa más y cuál pesa menos. Y entonces la forma de resolver el asunto es separándolo en 3.
Y si pones 13 monedas, la cosa se pone más peliaguda. Entonces lo que tienes que... Entonces, la forma de resolverlo es un movimiento que se llama 3 y 1. Hay algo en el 3 que posibilita resolver el problema de las monedas. No el 2, el 3. Al mismo tiempo está pensando ya el estadio del espejo. Ya pensó el estadio del espejo. Y el problema del estadio del espejo es algo del orden del 2. Esto lo discutí el lunes con Félix a propósito de si es 1 o es 2 el pensamiento paranoico. Yo pienso que es del 2, pero ahorita les voy a decir cuál es el problema, ¿no? Cómo se plantea, qué es la numericidad y por qué está así. El problema con el estadio del espejo es que como hay 2, yo pienso lo que tú piensas, pero tú piensas lo que yo estoy pensando y me adelanto y entonces uno no sale de ahí. La forma de que trató de resolver Lacan con eso fue a partir de... Es un problema de la dialéctica. Es un problema no solamente de la biología o de la psicología del desarrollo, sino es dialéctico. Y entonces se va a Sartre, se va a Hippolyte, se va a Hegel. Y entonces la forma de resolverlo es introduciendo la muerte. La dialéctica hablamos del esclavo. Entonces la forma de salir del estadio del espejo es por medio de la muerte. De ahí le va a dar la pista para la simbolización, etcétera, etcétera. Pero es mucho más interesante en el tiempo lógico, porque lo que resuelve el problema es que aunque hay 3 prisioneros, aunque sean iguales a nivel horizontal, tiene que ver con la psicología con la psicología inglesa y la guerra, ¿se dan cuenta? Con los grupos de Rickert y de Bion. Lo resuelve a partir del 3. Si hay 3 reos, o 4 o 5, se puede resolver el problema del tiempo lógico, incluso las escansiones. Pero si hay 2, no se puede resolver nunca. Nunca va a haber ni escansiones ni nada. Se necesita 3. Un poco lo formulo yo así. No hay nada, en Lacan no hay nada del orden del 1. En el orden del 2 está el pensamiento paranoico. En el orden del 3 está la masa. En el 4 empieza la castración y por lo tanto la pérdida, y entonces se dialectiza de otra manera. Dialéctica no significa 2, dialéctica significa unos ciertos movimientos. Entonces la dialéctica del 2 es diferente que la dialéctica del 3 o que la dialéctica del 4, y entonces ahí empiezan cosas muy interesantes. O sea, la relación simbiótica de la madre y el hijo es del orden del 2, y ahí se dialectiza el deseo, que no puede estar fecundado sino a partir de que se introduce una terceridad. Yo veo que mi madre ve otra cosa que no soy yo, y entonces se geometriza un nuevo espacio y abre una terceridad. Ahí aparece la prohibición. Estamos hablando de la carta robada, básicamente. Se abre la ley y la prohibición, pero cuando uno pasa al 4 de la pérdida, o sea, resulta que mi madre también está insatisfecha con aquello que no soy yo, y entonces se introduce un cuarto elemento y se dialectiza con un 4, y entonces ahí aparece ya no lo prohibido, sino lo imposible, y entonces aparece el caput mortum. Entonces es bien interesante plantear la primera codificación de la carta robada como el 2, el deseo, de los números, que es 1, 2, 3, son 3 elementos, como la dialéctica de la ley y la prohibición, el Edipo básicamente, el Edipo desimaginarizado en términos de estructura, y en el 4 aparece la castración, etcétera, etcétera. Pero podemos ver muchísimas más cosas de numericidad, pero no les he dicho que es numericidad. El nudo borromeo es la multiplicidad previa al 1. Típica pregunta que me hacen mis alumnos cuando planteo del 2, del 3 y del 4, y me dicen, pero por ejemplo les pongo el ejemplo de si uno se va de vacaciones con un amigo o con una amiga, termina hartándose del amigo o de la amiga si son 2, pero si hay 3, se dialectiza de otra manera. Y claro, me dice, pero ¿y entonces las lunas de miel qué son? Hay 3. Está el 1, está el 2 y el 3 de la no relación sexual. Eso lo va a plantear Badiou, por ejemplo, en El elogio del amor. Hay la imposibilidad de unirnos como un 1, y entonces el 0, que aparece inscrito como un vacío, no permite la relación sexual, y entonces eso dialectiza de otra manera, algo que no pasa con los amigos. Uno no se coge a los amigos. No sé. En fin, lo que quiero decir es que hay algo en los viajes de 2 amigos, se plantea
la rivalidad, ¿te fijas? Mientras que si es una pareja, si no se juega la sexualidad, uno termina, ¿no? Bueno, tiene eso que ver con la numericidad, pero no he dicho que es la numericidad, porque es una forma intuitiva de entrarle. Se entiende que la numericidad del 3 del nudo borromeo es una multiplicidad antes que el 1. O sea, 3 cosas que no se cruzan nunca por el agujero terminan siendo un 1, pero ¿no? Y eso es básicamente la formulación minimalista de la ontología de Badiou. Primero es la multiplicidad de vacíos, de agujeros, no de vacíos, de agujeros. Vacíos en términos de conjuntos y agujeros en términos topológicos, en fin. Pero hay muchas más cosas que se pueden hablar de, por ejemplo, cuando Badiou habla del 2 inmanente y del 2 trascendente. En una relación amorosa, si es trascendente, implica que algo tercero justifica a ese 2 vía un contrato, y es la formulación amorosa de 1 y 1 se juntan para hacer un 2, o de un 1 más un 1 que se fusionan en 1, y es el amor romántico, y entonces produce otra cosa. O el 2 inmanente, que es diferente que el trascendente de Kant, del matrimonio, es uno y otro que construyen en una tensión dialéctica de la no relación sexual y todas las experiencias que se producen en eso. Eso es el amor para Badiou. O la traición del amor, no en la fusión del 1, o en el 1 más 1 que da 2 trascendente, el 2 trascendente y no el 2 inmanente, sino la traición en el 3, que son básicamente los celos con un tercero, o el hijo, o el perrito, no nos separamos porque está el perrito, no nos separamos. Entonces es la traición del 2 inmanente por el 3, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? No es numerología, como retomando el término de Félix, ¿no? ¿Por qué no sería numerología? ¿Cómo estoy planteando? ¿Qué diablos es la numericidad entonces? No les estoy dando muchos más ejemplos, pero pueden ver todo esto. Podemos ver, por ejemplo, rapidísimo, la asignación del sujeto al 0 como distancia entre el 1 y el 2 en la cadena significante, es otra formulación de la numericidad. Las cualidades de los infinitos, por ejemplo, no es lo mismo el transfinito al F0 que al F1, y entonces Lacan va a hacer estas distinciones para poder hablar del goce femenino, y bueno, una serie de cosas que tienen que ver con la numericidad. Por ejemplo, en Badiou, en su nuevo libro, que todavía no sale en 13 días, se publica. Aquí Mari Carmen y yo lo pudimos obtener antes, y ahí lo que plantea es que no es lo mismo contar a partir del infinito que contar a partir del finito, y se puede trabajar en teoría de conjuntos, y te da dos resultados diferentes. Si tú empiezas a contar a partir de la finitud, lo que vas a hacer es una orientación matemática que se llama constructivismo o trascendentalismo. Pero si tú empiezas a contar a partir del infinito, tienes que utilizar una orientación que es aceptar el axioma la axioma de elección en Frank Zermelo más elección, y entonces utilizas la orientación genérica. Son cosas altamente técnicas, pero dando eso. ¿Qué es la numericidad? A ver, básicamente, ¿qué es lo que quiere decir la numericidad? Es la cualidad del número. No es tan sencillo, Voy a poner a otras cosas. Explico. Primero doy una primera definición y después desarrollo un poquito más. Me voy a emocionar mucho con porque es el último objeto matemático que me encontré. Entonces, bien, les propongo distinguir entre cualitativo y cuantitativo. El número como algo cuantitativo y el número como algo cualitativo. Si el número es cuantitativo, puede tener contenido o puede estar vaciado de contenido. Si está vaciado de contenido, se llama aritmética o se llama medición. Si el número es algo cuantitativo, que mide, que calcula, se llama aritmética. Es decir, número cuantitativo sin contenido. Eso es la aritmética, porque no está. Si tú puedes empezar a hacer aritmética es porque vaciaste de peras y manzanas, básicamente. ¿Se dan cuenta? Y de mediciones. Pero
Pero si tiene contenido, si es cuantitativo, si el número es cuantitativo y tiene contenido, se llama empirismo. Básicamente es empirismo. Y esa es la orientación de cierta ciencia, el empirismo. Ahora, si el número es cualitativo y tiene contenido, se llama numerología. Es decir, tiene sentido. El 1 es cualitativamente al 2, es la vertiente junguiana, el tarot, la numerología, la lectura de manos, ¿me siguen? El enneagrama, esa es es decir, es cualidad con contenido. Cada número tendría una esencia cualitativa diferente al otro número, no es una serialidad, ¿se entiende? Pero tiene contenido. Si no tiene contenido y es cualitativo, se llama numericidad. La numericidad es la cualidad sin contenido. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Por qué es diferente que la aritmética? Es diferente porque lo que importa son las relaciones. Lo pongo muy claro. Teoría de números. O sea, la numericidad tiene que ver con la teoría de números. No es lo mismo contar la serie a partir del infinito que de lo infinito. Te dan dos cosas diferentes. Entonces es importantísima la relación. No es lo mismo que tengas una terceridad donde hay un gran otro que una terceridad donde hay un pequeño otro. Se juegan dos cosas diferentes. Lo importante es la relación cualitativa, pero es sin contenido, ¿se entiende? La teoría de números nos va a dar más pistas. Porque pongo un ejemplo. Voy a seguir dando definiciones de la numericidad, pero digo algunas cosas. La definición para los números naturales se tiene que plantear en términos axiomáticos. Si tú quieres hablar de números naturales, tienes que plantear axiomas. Si quieres hablar de los ordinales, a diferencia de los cardinales, su formulación tiene que ser estructural. Hay una cualidad diferente. Una es axiomática, la otra es estructural. Si quieres hablar de los números negativos y los números racionales, tienes que introducir elementos algebraicos. No aritméticos, no axiomáticos, no estructurales, sino algebraicos. Eso es una cualidad diferente del número. Si quieres hablar de los números complejos, raíz cuadrada de un número negativo, tienes que hablar de la rotación en Leibniz y entonces su definición es geométrica, entonces tiene una cualidad diferente. Si hablas de los números reales, tienes que hablar del corte en Dedekind y por lo tanto es una definición topológica. Es una cualidad del número. Vacías de contenido y te quedas con la cualidad. ¿Qué? Es una cualidad topológica, es una cualidad algebraica, es una cualidad... ¿Se dan cuenta? Y eso está en Lacan. ¿Qué es entonces la numericidad? La numericidad tiene que ver con la entrada del número en los tiempos modernos, donde complejiza la relación del ser el número al aparecer el existir o el hay. Es más complicado, ¿Por qué se moderniza? Porque estamos hablando del siglo XIX, pero antes también empezaba, es decir, desde Descartes empieza a complejizarse la teoría de números. ¿Por qué? Aparece el cero, aparece el infinito y aparece la metafísica de la identidad del uno. Cae en eso. Lo digo rapidísimo. El cero introduce la neutralidad y el vacío en el centro de la idea del número. El infinito supera la combinatoria y lo encamina hacia la topología. Le añade a la simple sucesión la posición numérica del límite. Y tercero, hay una obsolescencia del 1. Aparece la multiplicidad pura o el múltiple sin 1. Y eso va a impactar a la aritmética y a la teoría de números. ¿Sí soy claro hasta aquí? Todo eso es la numericidad. Doy otras definiciones. La numericidad es la liberación del número de la gestión, de la medición, y del múltiple reducido a pura legislación combinatoria del 1. La numericidad es la emancipación del número del imperialismo de la unidad y de la medición. Es el desarreglo de la definición clásica a partir de 0, infinito y múltiple sin 1. Es el desabono o el desmarcaje del número del concepto en Frege, de la ficción operatoria en Peano, del dato empírico, que es la teoría vulgar, de la categoría constituyente o trascendental de Kronecker o de Kant, o de la sintaxis o el juego del lenguaje en Wittgenstein.
¿Y cómo se libera y se emancipa y se desarregla de todo eso? A partir de la multiplicidad sin uno infinita. En Dedekind, en Gödel, en Cantor, en Cohen y en la teoría de los grandes cardinales. Me fui muy lejos, soy muy técnico. Pero lo que quiero que se entienda es que en Lacan el 2, el 1, el vacío, la multiplicidad o el infinito o los diferentes tipos de infinitos tienen consecuencias conceptuales y en la manera de hacer clínica. ¿Me siguen? Estoy dando cosas muy, muy, muy elevadas, pero quiero que se entienda la parte un poco más intuitiva. ¿Sí? Bien, el diagrama. ¿Qué es el pensamiento diagramático? En un primer momento yo le llamé, hablo 15 minutos y después vamos a preguntas, ¿va? Les llamé aparatos de escritura. El corazón del diagrama es la topología. Pero es una topología que no logra desembarazarse del todo de lo imaginario. Hay una pregunta central para pensar el pensamiento diagramático en Lacan. Pero también es un problema que me encontré en la física. Pude entrevistar a un físico que estudió con un premio Nobel en Bristol. Y me decía, y cuando le estaba planteando todo esto, me dijo: Feynman. Los diagramas de Feynman. ¿Qué son los diagramas de Feynman? Si uno quiere plantear una serie de cuestiones en la física, ciertas ecuaciones, si se va directamente a las ecuaciones, es muy árido y muy complejo. Y necesita una herramienta que se llama el diagrama. ¿Dónde existen los diagramas? Los diagramas existen los diagramas moleculares, que son estos dibujitos de las hexagramas de carbono. ¿Me siguen? Si tú quieres plantear cosas en la física, Feynman inventó una serie de diagramas que no son un mapa de la realidad. Ningún diagrama en Lacan es un mapa de la realidad. Quiero que se den cuenta de eso. Tampoco las formalizaciones, tampoco la numericidad, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cuál es su utilidad? Su utilidad es que te permite pasar, ahora si lo decimos en términos lacanianos, de lo imaginario a lo simbólico. Cuando tú trabajas al límite entre lo simbólico y lo real, que son las ecuaciones, un diagrama te permite plantear algo en términos algebraicos, pero si tú quieres plantear algo únicamente en términos algebraicos, te quedas sin imagen. Y entonces los humanos pensamos en términos de imagen. Es un problema interesantísimo que es clínico. Los pacientes que llegan al análisis llegan en 3D y sus problemas son de 3 dimensiones. Están imaginalizados y tratan de resolverlos en 3D. Sin embargo, lo inconsciente funciona en 2D. Y entonces, ¿cómo pasas de 3D a 2D? Los diagramas ayudan. No le hacen unos diagramas al paciente, pero el psicoanalista se orienta, piensa como matemático y actúa como poeta, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, mi pregunta fundamental, que es el mismo problema, cuando me dijo esto este físico, un israelí, yo digo, es el mismo problema que con Lacan. ¿Por qué Lacan no planteó topología algebraica? Es decir, la topología de superficies, la topología de grafos y la topología de nudos o de nodos y la de trenzas se puede expresar en términos algebraicos, puras letras. ¿Por qué no lo hizo? Mi respuesta es porque eliminas completamente la dimensión imaginaria y pierdes consistencia. Necesitas entonces dejar un mínimo de imaginario. Los nudos lo dicen también así, de esa manera. Entonces los diagramas de Feynman funcionan como una mediación para poder pasar al puro límite entre lo simbólico y lo real de la letra en el álgebra por medio de una imaginarización que son el diagrama, básicamente. ¿Se dan cuenta? Entonces yo lo defino así: el corazón del diagrama es la topología que no logra desembarazarse del todo de lo imaginario. Necesita un mínimo de consistencia. Fíjense lo que dice Badiou en La Inmanencia de las Verdades, página 583 del inédito libro
Dice, la característica de las matemáticas es que ellas se presentan bajo dos formas, y dos formas únicamente. Encadenamientos de fórmulas, que es lo que Lacan le llama manipular las letras, y diagramas. Y utiliza la palabra diagrama, diagrama. Y justo eso es lo que queda hoy. La traza de dos dominios donde la matemática comenzó a existir: la aritmética o teoría de números y la geometría o teoría de figuras. En Teoría del Sujeto, 1982, Badiou plantea toda una forma de pensar el marxismo renovado con el maoísmo, el Hegel, Mallarmé y Lacan, a partir de dos matemáticas, la algebraica y la topológica. Y sería la forma de modernizar todo un sistema de pensamiento. Ustedes tienen, ya para irnos más, estoy dando las puras entrañas de los sujetos matemáticos. Si se fijan, los diagramas nos responden una pregunta muy importante: ¿por qué no vaciamos completamente lo imaginario? Los únicos que querían vaciar completamente eran los nazis. Para irnos más lejos, ustedes tienen en la primera parte, no lo he logrado traducir todavía por falta de tiempo, pero ustedes tienen modelos, esquemas, grafos, superficies y nudos. Y hay un cierto desplazamiento, y arriba vienen que hay una predominancia imaginaria. Entonces tenemos el paradigma imaginario simbólico real, luego predominancia simbólica, que es SIR, que son los esquemas simbólico imaginario real, luego los grafos que cambia, primero pasa lo real y luego lo imaginario, y luego las superficies donde predomina lo real es real, imaginario y simbólico, porque se sigue imaginarizando, y luego la equivalencia ternaria, es el gran movimiento del nudo Borromeo, y después una orientación hacia lo real si tomamos la orientación de los foros del campo lacaniano o de Jacques-Millard. No es, o sea, sí hay algo de histórico, sí hay cambios en la forma de pensar de Lacan en términos de paradigma, pero al mismo tiempo podemos ver que Lacan funciona a veces en términos de espiral. Vuelve a retomar, por ejemplo, el seminario 24 y 25 empieza a utilizar toros reversibles como redondeles, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que encontré en términos del pensamiento diagramático. ¿Me siguen? Voy a decir una cosa extra que nos va a dar una pista de cuál es la importancia de las matemáticas para Lacan. A mí lo quise hacer, pero cuando me leyeron mi tesis me dijeron: quítalo, esto no es alto francés, los franceses no pensamos así. Y empezaba con tres anécdotas. Voy a contar dos imágenes. Una es la placa de oro que pusieron en el Voyager, es la primera sonda que ha salido del espacio, la primera sonda que ha abandonado el sistema planetario, y se supone que en algún momento lo van a encontrar. Y entonces tiene una serie de figuras. ¿Cómo puedes transmitirle a alguien que no sabes ni de qué tamaño es ni de qué lenguaje algo? ¿Cómo puedes transmitirle algo? ¿Me siguen? Creo que ese es el problema de las matemáticas. Tiene un elemento muy importante de la transmisión. La transmisión es un problema central del matema, pero no del diagrama sí, pero no es únicamente. El problema más importante para el matema es la transmisión. Para el diagrama no. Para el diagrama es el problema entre lo imaginario, ¿no? o la relación entre los elementos, que es la topología. ¿Me siguen? O la teoría de las categorías y los topoi, que es el corazón, que eso es mucho más matemático. Es decir, el psicoanálisis se contentaría con plantear las cosas en términos de una cierta imaginarización de los nudos, mientras que las matemáticas tendrían que ir hasta la teoría de las categorías y los topoi, que por cierto es el segundo tipo de matemáticas que unió a todos los demás campos. ¿Cómo es eso? Ahorita les digo la segunda imagen. Significa que el álgebra, la aritmética, la geometría se pueden expresar en términos de teoría de conjuntos. Fue la primera vez que ocurrió algo así. Todo se podría expresar en términos de teoría de conjuntos. Eso sería como un cierto lenguaje universal. En 1967 aparece la teoría de las categorías y los topoi, y es otra forma de poder unificar a todas las matemáticas. Es una cosa que solamente ha pasado 2 veces en la historia.
Y para la física, para la química, para la medicina, si ellos hablaran de pensamiento diagramático, la arquitectura también lo usa, el pensamiento diagramático, ellos tendrían que llegar hasta la teoría de las categorías y los topólogos. Los psicoanalistas, me parece, nos tenemos que quedar solamente en una cierta imaginarización de la topología, que no le quita lo matemático y lo riguroso, por cierto. Bueno, rápido. Objetos y sujetos, temas y objetos matemáticos. ¿Qué son? Son cosas muy puntuales. ¿Y esto qué metista me dio? Son, por ejemplo, voy rapidísimo. Esto los pueden ver aquí, en la primera página y en la segunda página. Ahorita les digo cómo funciona eso. Por ejemplo, tenemos la cibernética, que es en el seminario 2. La raíz cuadrada de 2, o en los números irracionales en el seminario 2. El grupo de Klein en el seminario 14, junto con la cuenta del sujeto o el 8 interior. Los números imaginarios en el seminario 5. El cálculo infinitesimal en el seminario 7. La teoría de juegos en el seminario 16 con la apuesta de Pascal, en el seminario 12 también. Los transfinitos o las series convergentes o la compacidad en el seminario 9. La disimetría o la Lunulac expresado en términos de diagramas de Venn en el seminario 11. Frege o la construcción del cero en el seminario 12. La geometría proyectiva para plantear cuestiones como el cross-cap en el seminario 13. El tetraedro o la biunivocidad en el seminario 15. Y bueno, no les voy a decir tantas cosas. ¿Qué significa eso? ¿Qué son esas cosas tan extrañas, tan fragmentarias, que solamente las nombra una vez? ¿Qué hace con eso? Para mí, el seminario que más explica eso puede ser el 16 y el 19. El 19 hay una serie de utilizaciones de echar mano de la lógica modal o de las series convergentes o de la construcción del cero en Frege para deconstruir el 1. ¿Qué es lo que está en el corazón del objeto y de los temas fragmentarios lacanianos? La deconstrucción de la metafísica. Lacan va a utilizar las matemáticas y es súper heideggeriano. Esa es la alternativa matemática que da Lacan a Heidegger. Si tú no quieres ontologizar al ser, tienes que deconstruir la metafísica. ¿De qué? La metafísica de la esfera, la metafísica del uno, la metafísica de la relación sexual. ¿Cómo lo hace? Con matemáticas. ¿Se entiende el punto? Hay una deconstrucción de la metafísica con los objetos matemáticos fragmentarios. Eso es lo que revelan los objetos fragmentarios. ¿Quieres deconstruir la metafísica del 1? Vete a las series de Fibonacci y te vas a encontrar entonces que hay un resto que es el objeto A. ¿Quieres deconstruir la relación sexual? Te vas a las funciones matemáticas, el seminario 16. ¿Quieres deconstruir la esfera? Vete a la topología de superficies, seminario de la identificación. Lo que aquí es contra el 1 de la esfera. Y entonces hay una función deconstructiva antimetafísica en los objetos fragmentarios. Pero es bien interesante, porque entonces a mí en principio yo decía, bueno, a mí no me interesa la deconstrucción derridiana porque tiene todavía tufo heideggeriano. Y entonces dije, los objetos fragmentarios, los temas fragmentarios matemáticos en Lacan tienen otra función, tienen dos funciones. Una función antimetafísica, deconstructiva de la metafísica, pero también tiene una función formulativa. Puedes formular cosas de manera no metafísica. Si tú utilizas la compacidad, puedes formular el goce femenino sin religión, sin metafísica, sin misticismo. Entonces puedes formular algo en términos no metafísicos. O sea, si tú planteas que la erótica del deseo, seminario 9, el psicoanalista es un cosmólogo de una erótica futura, es decir, que se mueve en el espacio de la articulación entre la demanda y el deseo, tienes que utilizar el toro. Es una formulación del espacio en el que se mueve un psicoanalista y que no es metafísica. Entonces no tiene una función únicamente deconstructiva, no es únicamente negativa, sino es formulativa. Antimetafísica, pero formulativa, ¿se entiende? Puedes formular algo de manera rigurosa
sin incurrir en la ontologización del ser, básicamente. Lo acabo de decir todo. Entonces nuevamente hago un pequeño recuento. La numericidad sería, su corazón es la cualidad del número sin contenido, y eso podría impactar a todos los otros objetos, ¿entienden? El corazón del diagrama, del pensamiento diagramático, es la topología que no logra desembarazarse de lo imaginario, nos puede ilustrar muchas cosas de los otros objetos. Los objetos y temas matemáticos fragmentarios pueden dar cuenta, su corazón tendría que ver con la función deconstructiva y formulativa de las matemáticas. Me voy a las formalizaciones rapidísimo. Las formalizaciones, su corazón es la sintaxis. Y lo interesante de la sintaxis es la opacidad de la sintaxis de la que habla Lacan. Hay dos tipos de formalizaciones. Una formalización que es muy empírica, vemos la realidad y entonces la formalizamos. Pero para Lacan, para poder formalizar algo, primero hay que deshacernos de la realidad, pasar a la pura letra, y entonces ahí esa es una sintaxis. ¿Qué es lo que le interesaba a Lacan en un principio? Primero lo digo históricamente y después les digo por qué el corazón es la sintaxis y qué movimientos hubo en las formalizaciones históricamente. Primero le interesaba formalizar. ¿Qué significa formalizar? Encontrar los elementos, sus relaciones, para ver sus leyes de transformación. Elementos, relaciones, leyes de transformación. ¿En qué? En la técnica de Freud. Primero le interesó formalizar la técnica de Freud, seminario 1. Luego le interesó formalizar los casos de Freud para encontrar ahí algo del orden de la transmisión. Ahí empieza algo nuevo en las formalizaciones. No solamente son las leyes de la transformación, los elementos y las relaciones, sino una reducción. Hay una cosa muy importante en las formalizaciones, que es la reducción. En lugar del bla, 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 tú reduces. ¿Dónde está también eso? La carta robada es el mejor texto, el mejor escrito de Lacan para pensar las formalizaciones. En lugar de toda la cadena, más, menos, más, planteas el Mickey Mouse. ¿Se acuerdan del Mickey Mouse, la red 1-3? Un 2, un 2, un 1 y un 3. Entonces, en lugar de todo un chorizote de cosas que vas a decir, tú te encuentras con una relación estructural y sus leyes de transformación. Entonces, hay una propiedad reductiva de las formalizaciones. Esto es bien interesante, porque entonces cuando uno escucha el discurso del analizante, uno puede encontrar muy rápidamente, si formaliza los puntos de impas, las leyes de transformación. Hay una propiedad reductiva y que te permite leer mejor un caso. ¿Se entiende? Si uno se va por lo empírico, no termina nunca. Pero si formaliza, bueno, entonces primero empieza con la formalización de la técnica en Freud, luego de los casos en Freud, y después empieza a encontrarse Lacan muy pronto con que las formalizaciones pueden dar cuenta de cierta naturaleza del lenguaje y de la estructura. Y después se encuentra con que las formalizaciones te permiten arribar o a un diagrama o a un matema. Hay formalizaciones que arriban a diagramas y formalizaciones que arriban a matemas. Y entonces, ¿para qué sirven esos? Y de pronto, poco a poco, las formalizaciones llegan a una localización de un impasse. La carta robada vuelve a ser el paradigma. Hay una sintaxis, despojas todo de imaginario y te encuentras con el caput mortum. Entonces, ¿qué te permiten las formalizaciones? Ubicar coordenadas, leyes de transformación. Y aquí hay algo nuevo que lo retoma de Lévi-Strauss. Hay algo nuevo en las formalizaciones. Lo que hacen las formalizaciones es que encuentran que hay una estructura de paradoja o una estructura de contradicción. Es decir, la misma contradicción que tiene el padre del hombre de los lobos es la misma contradicción, es estructuralmente igual que la del hijo. Y entonces se encuentra con una estructura en conflicto o paradójica,
O sea, no se formaliza algo como un mapa, sino que las formalizaciones encuentran paradojas, y esas paradojas las puedes hacer paralelas en términos estructurales con otras, y eso es elucidador para poder pensar casos para Lacan. Y por lo tanto eso tarde o temprano va a llevarlo a Lacan a que las formalizaciones aíslan un real, o bordean un real, o cierren un real. No os voy a aburrir más, voy a hablar solamente 2 o 3 minutos del matema. Hay básicamente lo que me encontré con el matema son dos cosas. Hay el matema en el sentido estricto y el matema en el sentido no estricto o más amplio. En el sentido más amplio son notaciones algebraicas, grafismos, estenografías, y que ahí el corazón de eso sería un poco más, sería la letra, la función de la letra, no de la letra lacaniana, sino de la función de la letra en términos matemáticos. Esto Jean-Michel Vapereau lo dice muy claramente, pero también Jean-Louis Susse de la École Lacanienne du Psychanalyse, en el libro Los pequeños matemas de Lacan, tiene un diálogo entre un filósofo y un psicoanalista sobre la idea de los matemas en Lacan. Y cuando están tratando de discutir algo, tarde o temprano van a necesitar una servilleta en un café de París y van a tener que empezar a escribir. Jean-Michel Vapereau lo decía más bonito, decía cuando tú escribes algo, eso, y él utilizaba la frase le mathématique corrige l'objet, corrigen el objeto. Entonces implica que cuando tú escribes, rectifica algo, corrige algo. ¿Qué significa eso? Que cuando uno escribe puede llegar a pensar más cosas. Las matemáticas son un pensamiento no psicológico. Hay una exterioridad del pensamiento en la escritura, ¿se entiende? Ese sería el corazón del matema en el sentido amplio. Ahora, el corazón del matema en el sentido estricto es la localización de un impasse, y solamente hay 2 matemas en el sentido estricto. Son los 4 discursos que les llamaba mes petites lettres. En retrospectiva se sabe que mes petites lettres es una forma de decir matema. Entonces, siempre que encuentren mis pequeñas letras y la manipulación de las letras, se está hablando de matema en el sentido estricto. Y hasta, es decir, nuevamente, la idea del matema en el sentido estricto es la localización de un impasse y la transmisión de esa localización de un impasse. Y no es cualquier impasse. Es el impasse entre saber y verdad. Es el saber en posición de verdad. Por eso el discurso del analista de alguna manera da la matriz de las fórmulas de la situación. Es una cosa muy compleja que no puedo desarrollar aquí, pero que es súper interesante. Y tampoco voy a hablar de cómo, hipótesis de varios psicoanalistas, el matema sí tiene que ver con la localización de un impasse y la transmisión. En sentido estricto, hay un momento en que quizá Lacan deja caer el matema, y lo que podría localizar un impasse y transmitirlo sería l'une des deux. Aquí me podrían matar, pero bueno. Una equivocación, la metedura de pata, y es un equívoco translingüístico. Y entonces significaría que el matema pasa a ser poema. Es bien complicado ya llegar a ese punto, pero bueno. Básicamente eso es lo que yo venía a decirles. Esos son los 5 objetos matemáticos, cómo funcionan y en qué contexto estoy yo planteando esto. ¿Pero por qué dices que ahí el matema pasaría a ser poema? Una equivocación. Por su costado homofónico. L'une des deux sería casi el equivalente a un mimema. En fin, a un mimema. Al mimema del que hablaba hace rato. Pero me gustaría más que discutiéramos los 5 objetos matemáticos. ¿Qué les pareció? ¿Estoy diciendo alguna tontería? ¿Les ayuda a avanzar a algo? Más que la cuestión de matema y poema. Eso de verdad no me quiero meter en una.
¿puedo decir algo? Sí, sí. Norberto Tiempo es mi nombre. Sí. No, vos decías que somos todo último, ¿no? Decías que la review sí, da lugar a la poesía. Y no sé si necesariamente da lugar a la poesía, también puede dar lugar al establecimiento de una lógica que dé cuenta de esa metida de pata. Y entonces da lugar a la poesía si vos optás y crees que por la poesía es el camino, digamos. Eso es verdad. Si fundás una lógica y que dé cuenta de esa metida de pata, ¿cómo le va a llamar a esa lógica Lacan? Lógica del caucho. en el sentido que se acomoda, digamos, a lo que se trata. No, en el sentido topológico. Es decir, el supuesto giro poético del último Lacan, del que hablan muchos, no solamente Miller, sí. No sería sin la topología. Pero en fin, yo de verdad preferiría que discutiéramos los otros temas. Pero sí, tiene toda la razón. Toda la razón. La cuestión de la numerosidad, sí. ¿Es agrupable o es solo un caso, el del rasgo unario, o quedaría bien cernida por esa noción en Lacan? Como la cualidad del número, digamos, quizás la cualidad mínima, pero vos ubicaste otras cosas, pero me surge pensarlo como al interior del concepto de rasgo unario. Me preguntas si el rasgo unario sería como lo más importante de la numericidad en Lacan. ¿Hacer eso o que fuera equivalente la noción de numerosidad que vos planteaste, que nueva, por lo menos para mí, sí. Pero la encuentro convergente o casi equivalente a lo que vengo pensando como rasgo unario? No, yo creo que sí el rasgo unario sería una cosa para poder pensar en términos de numericidad, pero no se agota ahí. O sea, hay muchos otros temas de la numericidad que no tendrían que ver con el rasgo unario. Esa sería mi respuesta. Si hablamos del nudo borromeo, tenemos que ver si el rasgo unario tendría que ver con el Triskel, etcétera, etcétera. Pero había otras cosas. Pongo un ejemplo de numericidad que sería importante, que se desprende de Badiou, perdón, de Lacan, y que retoma Badiou, que es la cuestión del amor como diferencia en el 2. Ahí, en el no hay relación sexual, no aparece la cuestión del rasgo unario. ¿No? La otra posibilidad sería también, como para pensarlo, que el rasgo unario fuera la mínima cualidad, o sea, como que hubiera, digamos, desde ahí se desprenden otras, si querés. Sería interesante, yo creo que no, así a bote pronto diría no, pero eso nos lleva a una pregunta muy interesante, que es, así como si nosotros somos físicos, ¿hasta dónde llegaría el pensamiento diagramático? Hasta teoría de las categorías. Me parece que en Lacan, como psicoanalistas, no nos interesaría ni la topología algebraica, ni la teoría de las categorías y los topoi, porque te desembarazas del imaginario. Mutatis mutandis, si planteamos el mismo problema respecto al trasunario, la pregunta sería la siguiente. Los estudiosos de la numerosidad, numerosity, si existe ese término, unos italianos se plantean eso para teoría de conjuntos, para las matemáticas, y quizá los lacanianos no tendremos que llegar a esos niveles. La pregunta entonces es muy válida. ¿Será para el psicoanálisis lacaniano ¿cómo lo planteaste tú? Quizás fuera la cualidad mínima. La cualidad mínima del psicoanálisis lacaniano es el trasunario. La cualidad mínima de la numericidad es el trasunario. Es una muy buena pregunta. No lo sé. Yo diría que no, de pronto diría que no. ¿Cómo está la cuestión de la no relación sexual ahí? O la cuestión del síntoma y el paso del 3 al 4 ahí, el rasgo unario o el trasunario. No lo sé. Yo diría de entrada que no, pero quiero que vean cómo se está planteando las preguntas, es muy interesante. Y otra pregunta, cuando vos planteaste la cuestión de la cualidad sin contenido, creo que era importante las relaciones, ¿cierto? Las relaciones terminan aportando un contenido. No, porque sería, si tú defines al número imaginario en términos geométricos o al número real en términos topológicos,
la topología a partir del corte en Dedekind o la rotación en Leibniz para poder plantear el número imaginario en un plano cartesiano no es ningún contenido, es puro vaciado de... Pero a nivel, perdón, o sea, me quedé con el otro ejemplo, o sea, lo opuesto era la numerología y el sentido que advenía por llenarlo de contenido. Sí. Nos quedamos sin sentido del lado de la o sea, aunque haya relaciones, eso no hace emerger algún sentido para el caso puntual del psicoanálisis, más allá de las matemáticas. Creo que ahí la respuesta sería, tendríamos que estar advertidos de que estamos en el riesgo siempre de pensar en términos numerológicos. De eso nos advierte Félix, ¿no? Con tu artículo. Es decir, empezar a pensar que todos los tres son iguales. No son iguales todos los tres. Pero no estaría en el 3, sino en la relación histórica de esas personas, si me permitís el término, digamos, las relaciones que vos marcaste, que harían, no en el número, si querés, ¿no? Sino en las relaciones. Ahí iba mi pregunta, no a un contenido numerológico, sino a un contenido histórico. Serían dos preguntas diferentes, serían dos niveles diferentes. ¿Qué tanto funciona la numericidad en caso por caso o qué tanto funciona la numericidad en términos teóricos? Yo estoy planteando la numericidad en términos teóricos. Evidentemente que un paciente en su propia novela familiar como neurótico puede jugarse el 2 o el 3 o el 1 de maneras equívocas. Son dos registros. Yo lo que vengo a plantear es la numericidad o la numerosidad en términos de la teoría, pero sí siempre tenemos que estar advertidos que al utilizarlo en la teoría y tratar de hacer estas generalizaciones, siempre uno está a un tris o se puede deslizar en la numerología, Entonces ahí tendríamos que ser mucho más rigurosos. O sea, es algo que es apenas incipiente, O sea, esta distinción es incipiente, pero me parece que es muy... ¿Por qué la sostengo? Porque es muy productiva, me parece. Váyanse al texto, a los dos textos del número 3 y la lógica de la sospecha, al tiempo lógico y acerca de la causalidad psíquica y a la psiquiatría inglesa y la guerra, y van a empezar a ver que hay algo muy interesante en el 3 en términos cualitativos. Pero ¿cuál es esa cualidad sin contenido? Eso es lo que hay que ver. Y si es el mismo 3 que el nudo Borromeo. Me parece que el problema de la psiquiatría inglesa y la guerra, el número 3, lo que la sospecha y todo esto, sí tiene que ver con la forma en que se piensa el cártel. La lógica del cártel es la numericidad la misma que en la teoría de juegos, en el tiempo lógico y en el número 3 y la lógica de la sospecha. Va contra la psicología de las masas. Es contra la IPA, es una solución que da la IPA. La proposición del 9 de octubre del 67 es la respuesta que da en términos de numericidad, en parte, al problema de psicoanálisis en 1956, es otro texto de Lacan. Y su respuesta es en términos de numericidad. No se puede hacer un cártel de 1, no se puede hacer un cártel de 2 porque hay rivalidad, no se hace un cártel de 3 porque hay masa. Se necesitan 3 o más, pero los que siguen van a funcionar como un 3, y se necesita un cuarto que funcione estructuralmente en términos de cualitativos como algo que fisure, que algo que perfore, que haga agujero, y es el más 1 que funciona como menos 1. Es numericidad. Pero pensar, por ejemplo, que el 4 garantiza eso, ya sería numerología. Es la cualidad, hay que ver cuál es la cualidad. No es cualquier 4, no es un 4 que se reduce a un 3 porque es masa. Es un 4 que hace agujero. Entonces, si el más 1 empieza a responder todas las preguntas y no causa las preguntas, es una cualidad. Entonces no funciona como alguien que perfora, entonces hace masa, sigue siendo un 3. Sí, pero podrían ser 2 personas y alguien que estuviera funcionando eso. También eso es lo que me decía Félix, por supuesto, que hacen bandos, ¿no? Entonces nosotros contra los otros. Entonces un 3 se vuelve un 2. En fin, pero podemos... Me parece que la idea es muy sugerente. Hay que antes de discutir esto, yo lo que les diría, antes de discutir, o sea, no podemos discutir, pero podríamos discutir con mejores términos si vamos a esos escritos y empezamos a ver qué hay ahí en eso de las identificaciones no verticales en esos textos. Y si eso tiene que, yo estoy seguro que tiene que ver con la formulación del cártel. Sí. Tenía una pregunta de Roberto Hernández, que está participando por internet. Dice, si la letra sería entonces intrínsecamente imaginaria en tanto forma.
forma. Supongo que eso tiene que ver con el diagrama, con la cuestión del diagrama, supongo. No lo sé. No, es que ¿por qué me metes esas preguntas? ¿Por qué me preguntan esas cosas? Es muy difícil responder eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál letra? O sea, es bien difícil asir la idea de... Es bien difícil asir por qué el diagrama no es un... O sea, tendría que dar una respuesta desde la topología. ¿Qué es una relación en la topología? O sea, yo no pensaría que el trazo en un diagrama es una letra. En principio diría es una relación, como en la teoría de las categorías de los topoi. ¿Cómo era la pregunta? Nuevamente la pregunta. Si la letra sería entonces intrínsecamente imaginaria en tanto forma. Si es respecto a los diagramas, yo entiendo que esa pregunta tiene que ver con los diagramas. Yo diría, no creo que estemos hablando de la letra, estamos hablando de la relación entre un elemento y otro. Y en topología lo que importa no es la distancia entre un punto y otro, porque la topología lo que hace es una relación cualitativa no medible entre dos elementos. Eso en la geometría sí le interesaría la medición, sino si hay corte, si hay continuidad, si hay vecindad o no hay vecindad. Entonces tendría que ver con la cualidad de la relación y no sería entonces letra. En ese sentido vacías de imaginario. El asunto está en que el problema de los diagramas, los invito a que vayan a los diagramas de Feynman para pensar por qué si los humanos nos relacionamos en 3D, cuando uno va a análisis ya no es un humano, hay sujeto y entonces funciona en 2D, pero al mismo tiempo es un problemonón que yo creo que trata de dar cuenta, sí trata de dar cuenta de eso Lacan, que es ¿qué implica que un paciente esté en 3D y nosotros lo trabajemos en 2D? O que la persona se viva entre humano y sujeto y entonces circula entre 2D y 3D. Entonces yo preguntaría, yo más bien plantearía que lo interesante de los diagramas es la relación en términos topológicos más que si la letra es imaginaria o no. Yo eso respondería, pero no sé si es exactamente esa la pregunta. Sí, Félix. Habías estado hablando un poco de lo que capaz se pudiera llamar, digamos, la función poética de la matemática. Es decir, cuando la matemática entra en un impasse, lo que hace es escribir ahí una letra. Sí. Y no sé si en estas 5 categorías que diste, lo que estoy llamando ahora función poética de la matemática, entraría. Ya. A ver, yo ahí sería muy cuidadoso y todas esas equivocidades son bien complicadas. O sea, sí, poem significaría como una producción, ¿no? Una producción. Entonces sí, al principio yo me confundía mucho porque decía, claro, las matemáticas tienen una función poética, pero no la función poética de Jacobson. Es mucho más heideggeriano, pero no me quería meter en esas confusiones, ¿me explicó? Sí, a ver, pero lo digo porque me parece algo importante en tanto cuando es justamente la escritura de la letra la que cambia el mundo, digamos, se abre un mundo completamente nuevo en el momento que se escribe cuadrada. Ahí va. Hay una frase muy linda que todo el tiempo me rebatían, con esa frase me rebatían toda mi tesis, sobre todo los milerianos, los de la École de la Coscoidien. Hubo un día que me invitaron al Seminario Latino de París, puros milerianos, muy lindo, y entonces yo tenía que comentar una frase del seminario del ultimísimo Lacan, pero con mi investigación. Entonces yo básicamente lo que les dije es que no hay poema sin matema, y entonces dijeron sí, muy lindo, pero después aparece el puro poema, se deja caer el matema y la cuestión es la conciencia del cuerpo. O sea, les importó nada lo que yo dije. Te respondo tu pregunta. Lo que creo que, como lo estoy entendiendo, es en los 5 objetos matemáticos que tú planteaste, Carlos, no hay ningún momento de impas donde se crea algo nuevo. Que es lo que tú decías que era la cuestión de las matemáticas piensan, ¿va? Por ahí va. 2 formas que puedes encontrar eso, en que sí está en mi planteamiento. 2 formas. Número 1, lo interesante, eso es lo que le va a llamar Badiou la resurrección de las verdades. La resurrección de las verdades significa que nosotros nos encontramos con un callejón sin salida, igualito que el que se encontró Euclides
o Pitágoras. O sea, que cuando tú haces los números de fracciones y tú dices todo se puede expresar en términos de fracciones, pero si te encuentras con la raíz cuadrada del número 2, es un número que no se puede expresar en términos en términos racionales. Y entonces es el mismo impacto que tuvo Pitágoras cuando se encontró con eso, ¿se entiende? Y entonces si uno se lo toma en serio, ese impas puede hacer una resurrección de las verdades, ¿se entiende? Entonces todos estos objetos de alguna manera fueron producidos en su momento por un impas. Primera respuesta, ¿se dan cuenta? Entonces dar cuenta de cómo están construidos estos objetos que yo hablo, de estos 5, te puede plantear lo mismo. O sea, ¿cómo darías una clase de historia de las matemáticas? Resucitando verdades, poniendo a los alumnos a que se den cuenta que hay una cosa muy loca y que tienen que empezar a inventar algo nuevo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasaría aquí. Primera respuesta. Segunda respuesta. Cuando me presenté en el Seminario Latino de París, o siempre con la gente de la École de la Cosjoyen, me decían, sí, pero Lacan en el Seminario 20 dijo, le truc analytique n'est pas mathématique. O sea, el asunto, lo digo en francés porque tiene una parte poética. Le truc analytique n'est pas mathématique. Significa, el asunto analítico no es matemático. Y yo respondería, mais bien sûr, por supuesto que sí. El truco analítico no es matemático. Lo analítico empieza donde las matemáticas localizan el impasse. Te acabo de dar la segunda respuesta. ¿Qué es lo real en Lacan, en el Seminario 20? Y lo dicen de muchas maneras en otros seminarios. Lo real no es otra cosa más que el impasse de la formalización. No es algo más allá, no es algo más acá. Es el puro impasse de la formalización. Y ahí es donde empieza lo analítico, que es, y aquí Ana Cristi va a decir que dice ella que no está de acuerdo con eso, van a ver que es el savoir-faire avec, el saber hacer ahí con. Tú dices que es una cuestión irónica en Lacan, pero yo digo que se sostiene. Es decir, en el momento que te encuentras con un impasse, el impasse de la no relación sexual, el impasse de la raíz cuadrada de -1, que viene siendo... Yo digo que ahí no hay saber. No hay saber. Pero entonces hay un saber hacer ahí con... Del saber. Te encuentras con una contingencia. Y ahí es donde empieza lo analítico. Déjame decirlo de otra manera. En términos clínicos, ¿qué significa? Que básicamente todas las formalizaciones, casi todas las formalizaciones, lo que te van a hacer es muy rápido localizar la estructura y los impases. Y ese es todo un trabajo de simbolización y freudiano. Y de pronto te vas con los reales. Y en los reales, ¿qué haces con eso? ¿Cómo inventas eso? Caso por caso. Y ahí es donde empieza la clínica lacaniana más interesante. Ahí es donde está el pensamiento matemático. Le truc analytique n'est pas mathématique significa que el analista, gran parte de su trabajo, en el momento que se empieza a encontrar con los impases de las estructuras, después de una simbolización y formalizaciones freudianas, si le quieres llamar así, te encuentras con el inventar en el punto donde no hay saber. Pero por eso te decía, porque justamente eso es lo que hacen los matemáticos. Por eso, o sea, te lo digo porque me parece que esa frase que trajiste, que me parece muy importante, me va a dar para pensar un rato, que el psicoanalista piensa como matemático pero actúa como poeta, cuando en realidad los matemáticos hacen justamente eso, poner la letra en el lugar del impasse. Sí. Es todo un tema, sí. Ya es hora, ¿verdad? Bien, espero que no haya sido una cosa así aburrida y espero haber traído algunos elementos muy importantes. Yo también espero que el siguiente año pueda publicar este libro ya desarrollado y que sea como el inicio de nuevos encuentros e invenciones y nuevos pensamientos respecto a la relación entre matemáticas y psicoanálisis en Lacan. Pues muy bien.